Bien, entonces vamos a empezar a hablar del dolor en el paciente con lesión medular. Mi nombre es Dalia Reichman y hablando un poco de lesión medular tenemos que saber bien de qué paciente estamos hablando. Estamos hablando de un paciente que tiene una parálisis o paresia de ambos miembros inferiores o en todo caso de los 4 miembros, una tetraparesia o tetraplegia. Es un paciente con trastorno de la sensibilidad, tiene una vejiga, un intestino neurogénico, muchas veces con lesiones por decúbito, espasticidad y finalmente dolor. Pero es importante que sepamos que el dolor es uno de los síntomas y signos que más afectan la calidad de vida de este paciente con lesión medular. Entonces, cuando viene un paciente con lesión medular y nos refiere dolor, tenemos que tener en mapa esta imagen, ¿sí? Que es una clasificación internacional. El dolor en estos pacientes puede ser neuropático y nociceptivo. Todos ustedes saben, básicamente, que el dolor nociceptivo en el paciente con lesión medular tenemos que investigar una causa musculoesquelética y otra causa visceral. Y por otro lado, tenemos el dolor neuropático. El dolor neuropático lo tenemos que buscar en el nivel de la lesión o por debajo del nivel. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una lesión medular T10, dorsal 10, podemos tener dolor a nivel de T10 o por debajo de ese nivel T10 y la presentación va a ser totalmente diferente. Para hacer un repaso básico de lo que es la aferencia dolorosa a la asta posterior de la médula, lo que pasa en el paciente con lesión medular, que esta aferencia sensitiva dolorosa está totalmente alterada y desorganizada. Y la entrada hacia el ganglio de la raíz posterior está totalmente desorganizada. ¿Y qué pasa con esto? Lo que genera es que la entrada está totalmente amplificada y es desproporcionada a la causa que lo generó. Por eso el paciente tiene alodinia, disestesia, hiperpatía, y es lo que nosotros tenemos que ir a tratar en el paciente con lesión medular. Entonces, yendo un poquito más a la fisiopatología, tenemos fibras que entran al asta posterior, que van a desensibilizar el asta posterior y en donde nosotros tenemos que ir a atacar el dolor. Pero tengamos en cuenta que el paciente con lesión medular es un paciente que está rehabilitando, que está trabajando en su rehabilitación. Y el paciente con lesión medular no es lo mismo hablar de un paciente con una paraplegia, que un paciente con una cuadriplegia, que un paciente con una lesión medular incompleta. Es un paciente que puede tener una escara por decúbito y esa escara también le genera dolor, pero sin la representación dolorosa como tengo dolor, sino con aumento de espasticidad, con una disreflexia, ¿sí? Entonces tenemos que saber muy bien si la lesión medular que presenta nuestro paciente es completa o incompleta, porque el dolor se va a manifestar de diferentes formas, ¿sí? Un paciente con lesión medular completa o incompleta va a tener diferentes representaciones de dolor. Un paciente con una lesión por herida de arma blanca es, por ejemplo, lo que se ve en esta filmina y lo que se ve es una espina irritativa constante a nivel de columna. Un paciente con una herida de bala alojada también presenta dolor neuropático y tenemos que ir a tratar ese dolor, que es crónico y constante. Esta es la historia natural del dolor en el paciente con lesión medular. Generalmente son pacientes que tienen una representación musculoesquelética, al inicio consultan por un dolor musculoesquelético y nociceptivo, y a lo largo de los meses y de los años, este dolor musculoesquelético disminuye la incidencia y aumenta la incidencia de dolor neuropático. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el dolor musculoesquelético que se da al inicio por mala postura, por una silla de ruedas inadecuada, por la postura en cama, es más fácil, más simple de tratar que un dolor neuropático, que tiene digamos, un origen totalmente diferente. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo que van a ser un dolor en pacientes con lesión medular? Los pacientes de riesgo son los pacientes que tienen más tiempo posterior a la lesión medular y pacientes con trastornos depresivos, como todo en dolor. Respecto al dolor musculoesquelético, lo que más vamos a encontrar es dolor en hombro y en columna.
¿Por qué en hombro y en columna? El hombro, porque el paciente parapléjico necesita hacer muchas transferencias en el día, de la cama a la silla, de la silla a la cama, o remando la silla de ruedas, y eso genera lesiones crónicas de hombro, se llama lesiones por sobreuso. Y en cuanto a la columna, es muy frecuente ver que los pacientes tienen una postura anómala en la silla de ruedas que le genera lumbalgias o cervicalgias. Fíjense, este paciente. Ahí va. Muy bien. Bueno, ¿qué le pasa a este paciente? Este paciente es un lesionado medular con una lesión, con una paraplejía completa, que tiene una lesión de manguito rotador, tiene un dolor de hombro crónico, constante, y tenemos que rehabilitar ese hombro doloroso y a la vez no podemos decirle al paciente que no use su hombro. Entonces tenemos que fortalecer el hombro, darle medicación para bajar el dolor y a su vez rehabilitar ese hombro para que el paciente pueda seguir haciendo transferencias. Entonces, en cuanto al dolor neuropático, sabemos que se presenta en el 65% de los pacientes, que en un tercio de los pacientes este dolor es severo y es una de las causas más discapacitantes del paciente con lesión medular. El dolor neuropático se presenta en el primer año de la enfermedad de lesión medular. La respuesta al tratamiento, lamentablemente, no es buena, es baja, ¿sí? Cuando hablamos de dolor neuropático, tenemos que revisar bien al paciente, saber bien de qué paciente estamos tratando, qué nivel de lesión medular tiene, porque la representación, los signos y síntomas de dolor neuropático en el paciente con lesión medular es diferente cuando es a nivel y cuando es debajo de nivel. Decimos a nivel cuando tiene dolor a nivel de la lesión y 3 dermatomas por debajo. Y decimos que es dolor por debajo de nivel, 3 dermatomas por debajo de su lesión, ¿sí? Entonces, a partir de 3 dermatomas menos, hablamos de lesión por debajo de nivel. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque generalmente el paciente con dolor por debajo de la lesión resuelve solamente en el 30%. Y generalmente el dolor a nivel resuelve en la mitad de los pacientes. ¿Cómo se presenta el dolor a nivel? El dolor a nivel generalmente con alodiña. El paciente va a referir que no permite que lo toquen, que cualquier situación de roce le molesta a nivel de su lesión medular. Y el dolor por debajo de nivel aparece en cualquier momento, en ausencia de estímulo, estando sentado, acostado. No hay ninguna situación en particular que motive este aumento de dolor. Aparece como patadas eléctricas, como quemante, como punzante y como urente, a diferencia del dolor a nivel local que se presenta como alodiña. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Bueno, los factores pronósticos en paciente con lesión medular son pacientes que hacen cambios frecuentes en el día y que generalmente aceptan su limitación motora. ¿Cuál es el único tratamiento, la única medicación aprobada por la FDA para dolor neuropático en lesión medular? Es la pregabalina. Como todos ustedes saben, la pregabalina es un anticonvulsivante, también funciona como ansiolítico y como modulador del sueño. ¿Qué pasa con la pregabalina? Los trabajos en lesión medular se dan en dosis a partir de 460 miligramos. Y esto es un tema para los pacientes con lesión medular porque puede generar sueño, somnolencia, mareos y edemas en miembros inferiores. Y ya son pacientes que de por sí tienen edemas en miembros inferiores. En cuanto a gabapentin, hay menos evidencia en cuanto a dolor neuropático en pacientes con lesión medular y el porcentaje de interrupciones es mayor. Seguimos en dolor neuropático. Los antidepresivos están indicados para dolor neuropático, tienen un techo de acción, no se recomienda aumentar la dosis una vez que se alcanzó un efecto terapéutico. Droga de primera línea para dolor neuropático en lesión medular es la duloxetina, amitriptilina y venlafaxina, pero de primera línea es la duloxetina. Se empieza con una dosis de 30 a 60 miligramos.
La duloxetina la indicamos puntualmente en pacientes que tienen alodinia. Recuerden que alodinia se da a nivel del dolor en dermatoma. Tengan en cuenta que los antidepresivos tricíclicos disminuyen el dolor, en algunos pacientes puede aumentar la espasticidad y el baclofeno que usamos para la espasticidad en algunos pacientes puede exacerbar el dolor. Empezamos con pregabalina, gabapentin, antidepresivos y no obtuvimos resultados. Como droga de tercera línea tenemos los opioides. ¿Con qué empezamos? Con tramadol. Estudios randomizados en pacientes con lesión medular y dolor neuropático demostraron una respuesta favorable al tramadol. Recuerden que el tramadol genera constipación y tenemos un paciente con un intestino neurogénico. Entonces, tener en cuenta de siempre darlo y prestar mucha atención y darlo con agentes proquinéticos. La oxicodona no tiene mucha evidencia en dolor neuropático en lesión medular, pero está como droga de tercera línea, la metadona también. En cuanto a la espasticidad de por sí, si el dolor se presenta con espasticidad, es de buena práctica asociar la pregabalina o los AINES a baclofeno, ¿sí? La espasticidad de por sí lo que genera es limitación del rango articular y de por sí dolor musculoesquelético. O sea que es de buena práctica asociar el baclofeno a la medicación para dolor neuropático. Bien. Por último, tenemos los derivados de la marihuana, el Sativex. El Sativex tiene algo de evidencia en dolor neuropático y en espasticidad por lesión medular. Está formado por THC y CBD y tiene algo de evidencia, sobre todo en pacientes con espasticidad. Dalia, quedan 5 minutos. Perfecto, ya estamos terminando. En cuanto a la toxina botulínica, la toxina botulínica la indicamos a 2 niveles. La indicamos cuando el paciente tiene espasticidad, para bajar la espasticidad de un músculo en que queremos reducir las restricciones articulares, y también la toxina botulínica se puede utilizar a nivel subcutáneo cuando hay un dolor neuropático en algún dermatoma en particular. La aplicación es totalmente diferente. Si queremos centrar un músculo, lo colocamos adentro del músculo para bajar espasticidad. Si queremos aplicar toxina botulínica para dolor neuropático, buscamos el dermatoma y lo colocamos de forma subcutánea. Y la dosis es totalmente diferente. Entonces, cerrando un poco digamos, este bloque, que es muy cortito, en un tema tan apasionante, recordemos que el dolor en lesión medular es un dolor crónico, puede ser nociceptivo o neuropático. Generalmente el neuropático por debajo del nivel de lesión pocas veces resuelve solamente con medicación. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Cuando el tratamiento muchas veces no es efectivo, la estrategia tiene que estar focalizada en la reducción del dolor, sino en el manejo del dolor y acompañar al paciente y las técnicas multidisciplinarias. Muchas gracias. Bueno, muy buena la charla. Con poco tiempo, Sí. dar tantos conceptos, bueno, Sí. habla de tu nivel de formación. Dalia, al final vamos a hacer un panel de discusión. Perfecto. Con los colegas que probablemente nos hagan preguntas. Así que, bueno, nos vemos un ratito más tarde. Claudio Akiyama, kinesiólogo, fisiatra y amigo de la casa. Actualmente miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor. Él es vicepresidente del Grupo de Estudios sobre Agentes Físicos de la Asociación Argentina de Kinesiología, miembro internacional del Board de Agentes Físicos, codirector e instructor del posgrado en Medicina del Dolor de la Universidad Nacional del Nordeste, con el cual tengo el orgullo de trabajar en conjunto hace más de 5 años y con un nivel generado por él importantísimo. Docente del curso de formación en dolor de la Universidad de La Plata, de la Universidad Nacional de Rosario, y profesor a cargo de fisiatría en la Universidad de Flores, de fisioterapia en la Universidad de Flores para la carrera de licenciados en kinesiología. Claudio Akiyama nos va a dar el abordaje no farmacológico
para el tratamiento de dolor de los pacientes lesionados medulares. Claudio, todo tuyo. Claudio, ¿estás por ahí? Bueno, vemos que Claudio tuvo un inconveniente con el tema de la red. Guada, ¿estás vos presente? Sí, acá estoy. Bueno, vamos a hacer un cambio de charla por cuestiones técnicas de Akiyama a solucionar, del licenciado Akiyama. Con nosotros Guadalupe Rosales, también una amiga de la casa, ya nos conocemos hace mucho. Guadalupe es de perfil psicóloga, hoy por hoy ya doctora en psicología clínica, graduada en investigación sobre rumiación en dolor crónico en Argentina, especialista en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual en la Universidad de Buenos Aires, fundadora y directora de la asociación SANTE, Psicología en Salud Basada en la Evidencia, secretaria, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor, coordinadora y docente del curso de posgrado de terapia cognitivo-conductual para dolor crónico y enfermedades crónicas, miembro de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor y amiga. Así que, Guada, un placer y un gusto que estés con nosotros. Gracias, Pablo, por la presentación. Voy a compartir pantalla, así vamos ordenadamente con los tiempos. Agradezco a todos por estar. Ahí está, bien. ¿Se ve bien, Pablo? Confírmame. Excelente. Perfecto. Bueno, efectivamente el tema, digamos, en la presentación que mencionaba Dalia, tiene que ver con, ella cerraba mencionando la importancia del abordaje multidisciplinario. Y efectivamente lo hacemos de ese modo. En la clínica sabemos que son pacientes que no podemos tratar desde la monoterapia, y el tratamiento en conjunto sigue teniendo, para los que somos psicoterapeutas, un enfoque muy necesario en la psicología de la salud basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? Que utilizamos el mejor tratamiento disponible con apoyo empírico, que necesitamos entrenamiento para poder aplicar ese tratamiento de la mejor manera posible, y que la adaptación que vamos a hacer de ese tratamiento va a estar absolutamente relacionado al contexto cultural y a las preferencias del paciente. Como bien decía Dalia, no podemos realizar probablemente el mismo tratamiento para un paciente que está internado, a un paciente que tiene un tratamiento ambulatorio, a un paciente que no puede ni siquiera conectar con nosotros por el dolor incapacitante que tiene. Vamos a tener que adaptar nuestras características clínicas a las condiciones del paciente para que ese tratamiento que reciba sea eficaz y efectivo. Y cuando hablamos de dolor, en particular del paciente con dolor neuropático, hacemos foco especialmente en que ese dolor nunca va a ser una experiencia esperable. Siempre es una experiencia angustiante asociada a tener ese daño real o potencial, y que siempre está relacionado con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Y este dolor, que se cronifica, es un dolor que va a generar un aumento muy significativo del riesgo a desarrollar patología mental, lo que nosotros llamamos psicopatología, donde hoy, al día de hoy, tenemos evidencia y consensos a nivel global de que un paciente con dolor crónico, y sobre todo en el caso del dolor neuropático, la prevalencia de ansiedad, depresión y trastornos del sueño alcanza un 60%. Es decir, que no vamos a tener un paciente que transite su dolor sin depresión o sin ansiedad o sin dificultad del sueño, y hay algo de todo eso que tenemos que realmente intervenir para poder darle calidad de vida. Como bien decía Dalia, el paciente con lesión medular es un paciente que tiene pérdida o alteración del movimiento, completa o incompleta, pérdida o alteración de la sensibilidad, incluido un cambio en la capacidad de sentir calor, frío, tacto,
pérdida de control de los intestinos o de la vejiga, actividades de reflejos exagerados o espasmos, cambios en la función sexual, sensibilidad sexual y fertilidad. Es un tema muy importante cuando nos consultan pacientes, sobre todo jóvenes, que el dolor neuropático está inhabilitando también sus proyectos de maternidad, paternidad o de construcción de la familia. El dolor intenso, por supuesto que es una de las causas más frecuentes de consulta en nuestro espacio, y no podemos perder de vista que son pacientes que tienen dificultad para respirar, para toser, para eliminar secreciones, y eso permanentemente lo lleva a terapéuticas no farmacológicas, que Nicolás nos va a contar mejor, que requieren muchas veces que desde el campo de la psicoterapia trabajemos con la psicoeducación y con el acompañamiento de la familia para reducir también la ansiedad y las preocupaciones del contexto familiar de nuestros pacientes. Ahora pensemos esto, son pacientes que en general las características o se presentan, llegan a desarrollar un dolor neuropático por procesos de accidentes automovilísticos en la causa más frecuente, caídas, actos de violencia, lesiones deportivas y recreativas que han sido muy significativas, y enfermedades. Y estas causas, desde el punto de vista de la psicopatología, nos es importantísimo tenerlo presente porque en la mayoría de los casos son pacientes que han desarrollado algún tipo de sintomatología de estrés postraumático, porque son eventos que generan un quiebre en la vida de las personas y los ponen a vulnerabilidad de desarrollar flashbacks, sueños muy ansiógenos, sensaciones de temor, de no poder volver a pasar por ciertos lugares. El estrés postraumático es una patología muy frecuente en esta población. Entonces, como bien decía Dalia, vamos a hablar de pacientes que tengan una predisposición de dolor, a un dolor de tipo neuropático, pero también donde la alodinia y la hiperalgesia está tan presente y es tan significativa que en muchos casos la patología ha sido resuelta o las cirugías han resuelto muchísimo el daño, pero el paciente tiene sensibilidad central de la cual nos vamos a tener que ocupar, sobre todo para que puedan aprender a percibir menos dolor. Esas características de dolor, los pacientes lo mencionan como un dolor quemante, punzante, eléctrico, sordo, les molesta todos los días de su vida y por eso tiene tanta injerencia el estado del ánimo y la modificación de las conductas a lo largo de todos sus hábitos. Entonces vamos a realizar un tratamiento multicomponente y entre las recomendaciones de primera línea de grado A se encuentra la terapia cognitivo-conductual en lo específico del abordaje psicoterapéutico. ¿Por qué la terapia cognitivo-conductual? Porque el modelo cognitivo-conductual nos va a permitir pensar dos estrategias bien distintas. Tenemos un paciente que puede necesitar un tratamiento psicoterapéutico, donde en general vamos a hacer un tratamiento entre 6 meses y 1 año, de frecuencia semanal, idealmente en un formato individual, porque son pacientes que requieren, como les decía previamente, adaptar todas las características del tratamiento a sus circunstancias. Vamos a buscar como objetivo reducir el impacto del dolor de la vida diaria. Vamos a buscar que se habiliten estrategias más adaptativas para que el paciente afronte de mejor manera su dolor, buscando en mejorar el funcionamiento físico y emocional y reduciendo la percepción del dolor, que es algo que podemos realmente hacer en el entrenamiento psicoterapéutico. Ahora, en muchas ocasiones, el paciente nos consulta desde una necesidad psicoprofiláctica, donde preparamos a los pacientes para intervenciones de cirugía o de alta complejidad, donde las estrategias terapéuticas son más breves, son focalizadas, son planificadas y buscan tener como objetivo principal el carácter preventivo de no desarrollar emocionalidad o estados de ánimos más deprimidos o más ansiógenos en la cirugía y posterior a la cirugía o de la intervención de alta complejidad que se requiera. Va a ser el objetivo reducir el impacto emocional, físico y social del proceso, en tanto es un acontecimiento también estresante y a veces, en algunos casos, potencialmente traumático, no solamente para el paciente, sino también para su red de apoyo. ¿Por qué el modelo cognitivo-conductual está recomendado en primera línea? Porque el modelo cognitivo-conductual va a permitir generar cambios a nivel cognitivo y comportamental.
¿qué vamos a buscar? Que los pacientes logren modificar ciertas interpretaciones que han hecho de su incapacidad, de su dolor, de sus dificultades. Modificamos creencias que están siendo desadaptativas para que puedan tener un afrontamiento más adaptativo, más funcional y más compasivo frente a la condición dolorosa, porque en la mayoría de los casos el ser humano tiende a generar dos extremos, o recurren a estrategias extremadamente pasivas y no logran hacer ninguna de las estrategias terapéuticas recomendadas, o por el contrario son pacientes extremadamente afrontativos que en muchas situaciones tenemos que enseñarles a regular ese nivel de funcionalidad y a buscar que aprendan estrategias más moderadas. El tratamiento cognitivo-conductual tiene fases. Una fase psicoeducativa, donde trabajamos revisando qué creencias tiene el paciente sobre el dolor, qué estrategias utiliza, para poder estar bien atentos de qué tipo de higiene tenemos que hacer, tanto del sueño como postural y alimenticia, siempre en colaboración con profesionales que trabajan en coequipo con nosotros. Vamos a utilizar una estrategia denominada entrenamiento en el manejo de la atención, para enseñar a nuestros pacientes a cambiar el foco de atención de su dolor cotidiano y que nos permita llegar a lo que se denomina la reestructuración cognitiva, es cambiar creencias disfuncionales y modos de entender las cosas y su propio malestar para poder alcanzar una mejor estrategia de resolución de problemas y ser más asertivos en la comunicación con su contexto. Ahora, habíamos hablado de complejidad diagnóstica. Nuestros pacientes no vienen solamente con dolor, en una lesión medular hay depresión, como mencionaba Dalia, en la mayoría de los casos hay una percepción muy ansiosa de lo que sucede en la vida cotidiana, y entonces realizar un tratamiento psicoterapéutico para cada uno de esos aspectos sería una pérdida de tiempo muy grande para el paciente y para el sistema de salud. Entonces, ¿qué realizamos? Un tratamiento de enfoque transdiagnóstico. ¿Qué significa esto? Pensar cuáles son los procesos, los factores comunes que hacen que un paciente desarrolle dolor neuropático crónico, procesos cognitivos desadaptativos, que tenga estrategias de afrontamiento que no terminan de generarle el total bienestar, y en una intensa hipervigilancia a los cambios físicos que están presentes en pacientes que tienen dolor crónico y psicopatología. Entonces, ¿cuáles son esos factores críticos que predisponen y mantienen al dolor crónico? Hablamos de procesos cognitivos. Nuestros pacientes catastrofizan, piensan exageradamente acerca de todo lo que va a pasar, porque están errados, no, porque tienen un dolor diario y tienen una dificultad de movimiento tan extrema que no pueden dejar de pensar en todo lo que no van a poder hacer. Ese proceso es esperable y entendible, pero es importante que lo reduzcamos, que lo aliviemos, que intervengamos para que no estén todos los días de su vida pensando de manera catastrófica, porque eso aumenta significativamente los niveles de ansiedad. A su vez, son pacientes que tienen rumiación. La rumiación es pensar todos los días acerca de por qué estoy como estoy y qué hice para llegar a esta situación. Y esa rumiación, al día de hoy tenemos información de que impacta poderosamente en los niveles de depresión y de severidad del dolor que perciben los pacientes. También tenemos en claro que esa comorbilidad se sostiene porque los pacientes evitan, por supuesto, con situaciones cotidianas que no pueden realizar, pero que esa evitación retroalimenta todo el tiempo la percepción de que no van a poder, y entonces aparece el círculo vicioso del miedo, la evitación y mayor dolor. Y a su vez, hay pacientes que vemos muy presentes, sobre todo pacientes con estrés postraumático, que desarrollan como una estrategia de afrontamiento la desregulación emocional. ¿Qué significa esto? Tienen una alta sensibilidad a estímulos muy pequeños, una respuesta emocional de gran intensidad y un lento retorno a la calma. Son procesos esperables en los seres humanos que sufren, sobre todo que padecen dolor crónico de manera permanente, pero son procesos y estrategias que son importantes que reduzcamos o mejoremos para eliminar la dificultad del dolor y la dificultad anímica que conlleva todo este proceso. ¿Qué tenemos de información al día de hoy? Que a mayor catastrofización del dolor, los pacientes aceptan menos la enfermedad,
tienen menos tolerancia al dolor, sufren peor, o sea, tienen una menor calidad de vida y autoeficacia, aumentan su percepción de severidad del dolor, tienen mayores niveles de discapacidad, mayor tendencia a abandonar los tratamientos, mayor generalización del dolor y mayor cantidad de visitas al sistema de salud. Y como les mencionaba, en el estudio local que pude realizar en el contexto de Argentina, en una población de 230 pacientes con dolor crónico, pudimos tener como resultados y evidencia de que efectivamente pacientes que rumian, que piensan a diario por qué me pasó lo que me pasó, por qué estoy como estoy, aumenta la severidad del dolor y ahí tenemos un montón como para trabajar y reducir justamente de manera preventiva. Si vamos a atacar el principio de rumiación, vamos a poder disminuir la severidad del dolor percibida. Y para cerrar, el modelo cognitivo cada vez más selecciona o pone el foco en seleccionar procedimientos que nos permitan atacar 4 principios principales de estos pacientes. El malestar emocional, como mencionaba, el dolor percibido, la discapacidad funcional y la catastrofización y la rumiación del dolor. Es decir, tenemos un set de herramientas que van a buscar cambiar el foco de atención, que van a buscar enseñarle a los pacientes a relajarse de manera más concreta, con un acto mucho más meditativo y sin tanto juicio de valor, que va a buscar que los pacientes se expongan gradualmente a aquellas instancias o objetivos objetivos vitales que están evitando, incluso cuando tienen absolutamente alterado su capacidad de movimiento. Y a su vez, la reevaluación que pueden hacer de su modo de pensar cómo va a ser su futuro, de pensar cómo está siendo su presente y dejar de revisar qué los llevó a la situación que los llevó, nos va a permitir trabajar con pacientes que mejoren la percepción del dolor, pero a su vez también su capacidad funcional. Con lo cual, vamos a trabajar en este mismo proceso, en estas mismas fases, buscando disminuir la rumiación, disminuir la catastrofización, y en caso de que haya pacientes que desarrollen un trastorno de estrés postraumático que generó su lesión medular, vamos a justamente iniciar estrategias que se llaman de exposición prolongada para reducir la sintomatología. Conclusión, ¿cuándo derivar a un psicoterapeuta de cognitivo-conductual? En general, cuando vemos en el equipo que el paciente presenta una interferencia y un impacto del dolor en su vida cotidiana muy, muy significativa, donde la severidad y la cronicidad del dolor se ha vuelto el principal motivo de molestia, donde hay baja adherencia a los tratamientos para que trabajemos efectivamente qué creen acerca de lo que pasa y en qué podríamos acompañarlos a mejorar, donde hay cambios significativos en el estado de ánimo y actividades, trauma relacionado al evento o a las cirugías o a los procesos clínicos por los que ha tenido que pasar, y cuando en general vemos que los pacientes presentan altos trastornos, o sea, rasgos de personalidad que le generan mucha dificultad para poder llevar adelante la aceptación de su proceso físico, donde hay trastornos del ánimo, en el caso de depresión, y TEP, trastorno de estrés postraumático, como les decía. Cuando tenemos pacientes que tienen una alta tendencia al shopping de médicos, a revisar una y otra vez distintos especialistas, porque muchas veces llegan a esas circunstancias porque desconfían fuertemente de las estrategias, y hay algo de eso que cognitivamente podemos mejorar, sobre todo cambiando creencias y estrategias de afrontamiento. Hay que evaluar el impacto del dolor en la vida del paciente, pero siempre, por supuesto, trabajando en conjunto. Agradezco la atención y espero haber cumplido con los tiempos pautados. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, como hablamos con Dalia antes, al final de la charla que ahora va a dar el licenciado Akiyama, vamos a ir a las preguntas. Es importante como agregar este tema de que a veces no lo preguntamos, ¿qué actividades de la vida cotidiana están alteradas en dolor? Y ese es el objetivo principal, es tratar de llevar al paciente al estadio previo que tenía o a acercarlo a la máxima expresión. Entonces, preguntando si se puede bañar solo, si puede comer solo, si puede, en este caso,
si el acompañante puede llevarlo a la situación ideal, creo que es uno de los objetivos primordiales. En medicina, como digo siempre, no curamos a nadie, sino que tratamos de acompañar y tener una terapia paliativa que mejore calidad de vida. El que considera que va a curar a alguien, creo que, bueno, no va por el camino. Importante es trabajar en equipo, pensar en los colegas y no cerrarse y pensar que uno, como superhéroe, puede solucionar un tema tan complejo. Yo siempre hablo de que situaciones complejas tienen que ser resueltas de forma interdisciplinaria y con una red compleja también, que uno no puede solucionar una situación compleja solo. Bueno, Aki, Estamos acá. Aki, yo te digo Aki y sos el licenciado Akiyama acá, mira. No, por favor, somos amigos más que todo, así que bueno, eso es lo Claudio, importante. Adelante y bueno, Perfecto. tus 15 Mil minutos de disculpas gloria. por lo que pasó con anterioridad, pasa que justo estaba haciendo un par de cositas en la computadora y colapsó. Así que bueno, agradezco siempre a Dalia y Guadalupe su profesionalismo, así que bueno, salieron al paso perfectamente. Bien, entonces a mí me toca hablar un poquito de lo que vendría a ser el tratamiento kinésico o el abordaje no farmacológico de los pacientes con lesión medular. Sin embargo, digamos, las charlas obviamente que vimos con anterioridad, vamos a ver temas en comunes, los cuales son muy importantes y, digamos, parámetros que siempre el terapeuta, por ejemplo, el kinesiólogo, tiene que tener en cuenta y de esa manera abordarlo al momento de la aplicación. ¿Sí? Una de las factores más importantes, fíjense, este es un artículo publicado hace muy poco, hace 2 años aproximadamente, que, digamos, una de las formas que se tiene para poder gestionar de una manera correcta el dolor en pacientes que han tenido algún tipo de lesión espinal, se basa en la educación. Esta charla que nos dio Dalia explicando los diferentes tipos de dolor, el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, obviamente no se aplica directamente el nociplástico, pero el conocimiento de los mismos nos va a permitir o le va a permitir al paciente poder identificarlo y de esa manera nosotros poder generar un mapa de cuáles son los dolores principales que aquejan a nuestro paciente y obviamente dependiendo de esto poder utilizar la farmacología o, digamos, el tratamiento kinésico o de rehabilitación, que es el caso que nos toca a los kinesiólogos. ¿Sí? De esta manera, este artículo que les traigo acá, desarrolló un método para explicarle a los diferentes tipos de pacientes, por ejemplo, se llama DESI-PAIN, ¿sí? Este intentaba explicarle al paciente qué es el dolor, ¿sí? ¿Por qué se produce ese dolor? ¿Sí? Intentando hacerlo en un idioma bastante simple y mostrando o intentando que el paciente pueda explicarlo de una manera simple a el profesional, ya con unos términos un poco más, digamos, complejos que nos ayuden a nosotros a determinar, por ejemplo, dónde son los lugares de dolor neuropático y dónde son los dolores del tipo nociceptivo, ¿sí? Como dijo Dalia también en su charla, es muchas veces las regiones del hombro, esos lugares donde el paciente ha tenido muchos estímulos por el cambio de pasaje de ruedas, silla de ruedas, u otro tipo de demanda, digamos, sobre el nivel de lesión, muchas veces nos va a hablar, por ejemplo, de esta cuestión de la interpretación de dolor más en los hombros, pero nosotros entendemos que ese tipo de dolor, porque el paciente ya pudo identificarlo, se trata principalmente, por ejemplo, de un dolor nociceptivo. Sin embargo, en otra coloración, el paciente, por ejemplo, nos puede determinar si tiene un componente neuropático mediante las diferentes explicaciones que nosotros podemos darle y enseñarle. Bien, sin explayarme más en esto, ¿sí? Quisiera entrar en el tema de que obviamente la lesión medular, como los otros tipos de alteraciones del sistema nervioso central, van a presentarse dolor, como dijo Dalia, en diferentes posiciones. Es muy importante determinar si este es por debajo de la lesión, en el nivel de lesión, o por encima de la misma, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros también identificar cuáles son los factores predisponentes y cuáles podrían ser o llegar a ser
las diferentes tecnologías que podríamos aplicar en su rehabilitación. Algo importante y por qué, digamos, estas charlas están dentro de una batería, porque nosotros, los kinesiólogos, por más que no podamos recetar o prescribir los diferentes tipos de fármacos, es importante que conozcamos cuáles podrían llegar a ser los más comunes a utilizar, porque es importante al momento de, digamos, de tratar a un paciente, conocer cuáles podrían ser la clínica que va a presentar este paciente, no por la patología, sino por el uso de, por ejemplo, los anticonvulsivantes como la pregabalina y la gabapentina, ¿sí? Estos generan un poco de sedación, fatiga, puede llegar a generar algo de mareo, ataxia en casos muy extremos, pero nos permitiría a nosotros, por ejemplo, entender que el paciente, ¿sí?, es muy efectivo para lesionados medulares, también para esclerosis múltiple, pero, digamos, los pacientes van a ser quizás menos colaboradores en algún momento si están sufriendo algún tipo de estas, digamos, de esta sintomatología. Los kinesiólogos muchas veces tenemos que, o estamos más tiempo con el paciente por los procesos de rehabilitación, ¿no? Entonces, el encontrar, por ejemplo, que tenemos alguno de estos síntomas podría llegar a ser, con la comunicación con el médico, un signo de alerta como para, digamos, reducir, aumentar o ver un feedback con respecto a la dosificación. Obviamente, si esto va bien, ¿sí?, el uso también, ya no llegaríamos al uso de opioides, y tampoco, bueno, por ejemplo, el uso de antidepresivos, ¿sí? Esto de la sequedad de boca, la visión borrosa, el estreñimiento, ¿sí?, pueden llegar a ser algunos factores que son importantes que nosotros como, digamos, kinesiólogos lo podemos evaluar. Obviamente, como dijo Dali, por lo general son pacientes que tienen una alteración en la vejiga o alteraciones esfinterianas en general, ¿sí? Pero bueno, obviamente el kinesiólogo tiene que saber cuáles podrían llegar a ser las principales implicaciones de la farmacología en la rehabilitación, ¿sí? Y obviamente, dependiendo de estas, encontrar el momento exacto donde el paciente va a ser colaborativo y nosotros podemos aplicar agentes físicos de manera efectiva también para que estos se potencien. Bien, algo que tiene, digamos, bastante evidencia y cada vez tiene muchísimo más es la utilización de lo que sería la imaginería motora en el entrenamiento y obviamente en la disminución del dolor, ya sea tanto implícita como explícita dentro de la imaginería motora, ¿sí? Esto de imaginar el movimiento por más que no lo pueda realizar, o discriminar, por ejemplo, si determinado segmento que ve en la imagen es izquierda o derecha, va a ayudar a que no se deteriore de una manera muy marcada lo que sería el esquema corporal y de esa manera, al parecer, según los estudios que, digamos, hay en la actualidad, podría mejorar de gran manera la situación de dolor de nuestro paciente. La imaginería motora, digamos, tiene varios pasos. Yo no me voy a entrar en, digamos, en explicarlo con detenimiento, pero, digamos, es una de las formas que ha demostrado de generar descenso de la intensidad del dolor, ¿sí? Muchas veces tienen efectos similares al movimiento en sí, ¿sí? Muchas veces la imagen solamente activa el córtex premotor, pero en algunos estudios ha demostrado ser eficaz. La actividad cerebelosa y subcortical es, digamos, muy efectiva, y podría llegar a ser una exposición inicial, por ejemplo, para un paciente que no tiene una lesión de médula completa y entonces puede llegar a realizar algunos tipos de movimientos, ya sea, digamos, con sus componentes espásticos o con sus componentes de compensación, ¿sí? Con respecto a la visualización del movimiento, también actúa o activa el córtex motor, provee un fuerte estímulo visual al córtex, y esto ayuda mucho a mejorar no solo la rehabilitación motora, sino también esta cuestión de la sensación de dolor. Si nosotros tenemos un paciente que puede discernir y discriminar la estimulación táctil, obviamente también es importante estimularla, ¿sí? Esta relación entre la intensidad del dolor, la agudeza táctil y la reorganización cortical ha demostrado ser una de las formas que mejor, digamos, respuesta tiene con respecto a la disminución del dolor en el paciente.
En el caso de que hablemos obviamente de una lesión medular parcial, que tengamos compensaciones y demás, las alteraciones motoras por dolor, hay que verlas, trabajarlas, adaptación al movimiento y la fuerza, desde el segmento que nosotros tengamos y la fuerza que nosotros tengamos, la protección y la evitación en algunos casos cuando el estímulo sea nocivo, y focalizar la atención puede disminuir el dolor en algunos casos, ¿sí? El entrenamiento tiene que ser progresivo, sin carga, luego emulando carga, ligeras cargas y luego cargas. Con respecto a lo que existe en bibliografía, realmente tenemos varios agentes físicos que podemos utilizar. Uno de los agentes físicos que quizás tiene menos, digamos, difusión, por ejemplo, es la electroterapia craneal, ¿sí? Se conoce como CES a nivel mundial, y está muy indicada para lo que serían los dolores crónicos. Ha demostrado en diferentes estudios que realmente disminuye la sensibilidad al dolor en estos tipos de pacientes que no son receptivos a la farmacología del dolor u otro tipo de rehabilitación más convencional. La acupuntura, ¿sí?, tiene muchísimos estudios y está, digamos, en el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud, ha sido incluida como, digamos, un potencial muy valorable dentro de la fisioterapia, ¿sí?, para ser incluido dentro de los sistemas de rehabilitación, porque ha demostrado mejorar, digamos, de manera sistemática la disminución del dolor en algunos tipos de lesiones medulares. La estimulación transcutánea, la utilización del TENS, ¿sí?, no solamente se lo puede utilizar por esta cuestión de disminución del dolor. Es importante destacar, ¿sí?, que es algo que muchas veces lo dejamos de lado. El TENS, muchas veces cuando tenemos dolor neuropático, es mejor no utilizarlo o utilizarlo con intensidades bajas. Sin embargo, el TENS puede ser utilizado, por ejemplo, de manera importante, ¿sí?, para mejorar lo que vendría a ser algunos tipos de, digamos, de secuelas que podrían llegar a verse, por ejemplo, en la espasticidad del paciente, ¿sí? Las dosificaciones y demás van cambiando, no es el objetivo de esta charla, pero, digamos, es un tema interesante como para poder explayar y ver que el TENS no solamente se puede trabajar de manera sensitiva, sino también para otro tipo de alteraciones. Es importante destacar que si vamos a utilizar el TENS para un dolor neuropático, la mayor indicación o la mejor bibliografía establece que se utilice del lado contralateral para no generar una sobreirritación, que es muy común en estos tipos de pacientes. Esto me pareció muy interesante plantearles el uso de la onda de choque, ¿sí?, la shockwave therapy, en digamos, la lesión medular aguda, ¿sí? Hay estudios que se han realizado en diferentes países, principalmente europeos, Austria, habla el artículo, en la cual se propone el uso de la onda de choque extracorpórea prácticamente dentro de las 48 horas después del traumatismo, ¿sí? Esto podría, digamos, mejorar la respuesta del proceso inflamatorio y, de alguna manera, mejorar, digamos, las secuelas que tendría a posterior el paciente con lesión medular. Esto no solamente se aplica en el inmediato, digamos, porque realmente son principalmente protocolos que se cree que podrían llegar a funcionar, porque en estudios in vitro ha demostrado tener una gran respuesta del sistema nervioso y del proceso de antiinflamatorio, digamos, como mediador de sustancia P y demás, pero, digamos, también en lo que sería, por ejemplo, el paciente que ha cursado o está teniendo como secuela dolorosa las zonas que comprometen, por ejemplo, a la espasticidad del mismo, ¿sí? Esto ha demostrado, por ejemplo, que el tratamiento de la fisioterapia, se establecen objetivos, si se cumplen objetivos está todo bien, pero obviamente si estos no se cumplen, la inyección de toxina botulínica o la utilización de ondas de choque muchas veces es un sustituto, ¿sí?, dependiendo del tipo, digamos, de aplicación que se quiera dar. Muchas veces se amalgaman, ¿sí?, ondas de choque y toxina botulínica de manera seriada, ¿sí?, para que la toxina botulínica no pierda eficacia, y también la onda de choque le puede dar una alternativa, digamos, a lo que sería la inyección, ¿sí? Entonces, me pareció 5 interesante. minutos aquí. Perfecto, sí, ya estamos terminando.
Entonces, la aplicación de las ondas de choque en las zonas de espasticidad, obviamente, si tenemos un tipo de dolor nociceptivo, podemos aplicar ondas de choque sobre articulaciones y demás. El biofeedback ha demostrado también generar una mejoría, ¿sí?, en lo que vendría a ser la retroalimentación del poder de ejercicio de los pacientes que tienen algunos tipos de lesiones medulares, obviamente parciales, ¿sí? La capacidad funcional mejora luego de varias sesiones en el que el paciente intenta o se plantea distintos objetivos para lograr o llegar a digamos, a un objetivo en particular, y de esta manera, ¿sí?, tenemos no solamente una mejoría motora, sino también una disminución del dolor por la hipoalgesia del ejercicio. Hay muchísimos estudios también actualmente de la incorporación, por ejemplo, de entornos virtuales, ¿sí? Y la verdad este es un agente físico que yo aprecio mucho, ¿sí? Hace 2 años tuve la suerte de dar un workshop sobre esto en Indonesia, y es el láser, ¿sí? El láser, la verdad, depende mucho de la longitud de onda, el tipo de la coloración y demás, pero genera una estimulación del citocromo C oxidasa, trabaja sobre el óxido nítrico, sobre los factores de crecimiento, y también genera una inhibición del dolor en los canales de calcio, y tienen una gran, una gran afinidad por lo que serían los sistemas o lo que sería el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, estos, digamos, son bastante absorbidos por el nervio, ¿sí? Y generan un proceso desinflamatorio y obviamente precipitan todos los procesos reparativos, ¿sí? Esto es tan así, ¿sí?, que bueno, en este ustedes pueden ver, ese soy yo, cuando hace unos años tuve una parálisis facial, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, puede deberse principalmente a una inflamación de los nervios, ¿sí? Y el único tratamiento que hice no fue electroterapia, sino solamente láser. Exactamente en un mes yo rehabilité prácticamente al 100%, pero bueno, quería mostrarles esto, ¿sí?, la afinidad que tiene el láser, y se ha demostrado, ¿sí?, que la terapia principalmente es un láser de baja potencia, nosotros tenemos también los de alta potencia, tiene efectos positivos para mejorar la recuperación funcional y regular la función inflamatoria en general. Estos son algunos de los artículos que tienen, digamos, mayor novedad en lo que sería la incumbencia del tratamiento en los pacientes con lesiones medulares. Sin embargo, obviamente, se siguen utilizando, por ejemplo, la crioterapia, la movilización, la hidroterapia, ¿sí? La aplicación de, por ejemplo, esto es también la aplicación de crio, pero en spray, ¿sí?, para trabajar la espasticidad, para trabajar la elongación y demás, y obviamente son sumamente efectivos, solamente que quería dar, digamos, un pantallazo de otras técnicas que quizás actualmente no están tan en boga, pero podrían llegar a ser, tener grandes resultados en la rehabilitación del paciente con dolor y especialmente en el lesionado medular. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Cualquier duda o consulta se pueden comunicar conmigo por estos medios. Bueno, aquí muy interesante tu charla también. Damos apertura al debate y algunas acotaciones que me gustaría que haga la doctora Reisman al tema de estas charlas, y Guadalupe también. Hay algo que es importante aclarar en cuanto al dolor en lesión medular. Cuando ustedes se encuentren con un paciente con lesión medular, muchas veces tiene una patología que le genera dolor, pero las manifestaciones sintomáticas van a ser otras. Por ejemplo, sudoración, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, una uña encarnada o una sonda vesical tapada, el paciente no va a referir, tengo la sonda vesical tapada, tengo la vejiga repleta, tengo un dolor visceral. El paciente va a presentar otros síntomas. Es muy importante que vayamos a buscar qué le produce dolor o qué le está produciendo estos síntomas a este paciente, y no simplemente tratarlo sintomáticamente, sino buscar la causa, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Tengo un paciente cuadripléjico con una apendicitis, ¿sí? Costó mucho
arribar al diagnóstico de apendicitis. Llegó a ser un abdomen agudo, pero al inicio de los síntomas de apendicitis, que es el dolor abdominal, el paciente no tenía dolor abdominal. Entonces, prestemos atención a los síntomas de disreflexia, que muchas veces son síntomas compatibles con dolor que se manifiestan de otra forma, ¿sí? Excelente. ¿Guada? Un solo comentario a lo que menciona Dalia, sumo lo siguiente. Así como les es difícil a veces identificar qué les duele y a qué se debe, el paciente con lesión medular a veces está acostumbrado, normalizó el dolor. Entonces hay ciertos signos de su vida cotidiana, como dormir mal, comer, tener una alimentación completamente disfuncional, tener una irritabilidad permanente, agredir a los demás, que lo naturalizan porque entienden que forma parte de haber tenido la lesión que sufrieron, que tienen o que han tenido en algún momento. Entonces, en contrapunto a lo que menciona Dalia, así como tenemos que rastrear qué puede estar doliendo que no se deba a la lesión, también tenemos que desnaturalizar que haber transitado un proceso así no significa vivir irritados, no significa vivir con ideación negativa, no significa lastimarse, no significa tener que dormir mal toda la vida. Digo, no naturalicemos, acompañemos a los pacientes a que no naturalicen que la calidad de vida es desastrosa por haber vivido un proceso de estas características. Perfecto, bueno, nos queda un poco tiempo y vamos a abrir un poquito al resto de la comunidad que nos acompaña con algunas preguntas. 5 preguntas tendremos. Eduardo, ¿cómo va? No se te escucha, Eduardo. Habilita el micrófono. Ahí yo lo habilito. Dame un segundito. Te bloqueamos para que no hables, Eduardo, pero bueno, querés hablar igual. Edu. Ahí está. Ahí está, gracias. Bueno, la pregunta es para Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Guada, mira, estuve leyendo hace un rato una revista de la Asociación Británica del Dolor, que hay un tal Pete Moore, que da 12 herramientas para poder transitar el dolor crónico, y entre esas herramientas habla de poder abrirse a amigos, a familiares, para poder hablar y decir y armar toda una defensa de todo esto. Pero al mismo tiempo yo tengo pacientes que me comentan permanentemente: no soporto a mis amistades, no soporto a mi familia, porque todo el tiempo me están hablando del dolor, de mí, y yo no quiero saber más nada, y a veces les miento y les digo que estoy bien para que no me carguen. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque son opiniones contrapuestas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la pregunta. Hay algo interesante, sobre todo en estos pacientes donde se cronifica un dolor de tipo neuropático, de sensibilidad central, donde todo es muy intenso, o estímulos cotidianos como incluso sentarse a tomar un café con los amigos puede llegar a ser muy aversivo porque están molestos, están realmente sintiendo que los estímulos pequeños son muy incapacitantes. Entonces, contestándote, Eduard, cada vez más se recomienda a los pacientes con psicopatología y con dolor crónico que cuenten con una red de apoyo, porque tenemos cada vez más información de que contar con una red de apoyo sólida los protege de no llegar a niveles de presión alto. El punto es que en la población con dolor crónico tenemos dos grandes grupos: del paciente que habla permanentemente de su dolor y que tiene agotado a su contexto familiar y está hasta incluso él o ella agotados de hablar sistemáticamente de lo mismo. Y tenemos los pacientes con una estrategia más evitativa que no quieren saber más nada de hablar sobre la temática, que hasta incluso no quieren volver a consultar o no quieren presentarse en nuevos controles clínicos porque no tienen ganas ni de hablar de lo que sucedió. Entonces, en el caso del primer grupo, desarrollamos estrategias y pensamos con la familia estrategias de comunicación asertiva donde disminuyamos un poco esta tendencia de todo el tiempo reforzar la conversación relacionada con el dolor. Y en el otro grupo buscamos que el paciente pueda buscar estrategias asertivas, pero con una comunicación más afrontativa. Incluso a veces ni siquiera hablando, a veces es escribiendo, a veces es
relatando cómo fue la semana, a veces es estableciendo pautas de quién de la familia va a ser el que reciba la información de cómo está, para que no sea tan aversivo por el paciente tener que hablar con cada uno de esas personas significativas, pero tal como decís, que tengan una red de apoyo sólida, íntima, pero los protege de los niveles de depresión. Pero tenemos que ver muy bien cuáles son los niveles de comunicación para que no se refuerce negativamente la comunicación permanente sobre el foco de dolor. Gracias. Un placer. Bueno, ¿alguien más con alguna pregunta? Bueno, damos por terminada la charla, las charlas muy interesantes. Los canales de comunicación de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor están abiertos, así que pueden entrar a la página de la Asociación Dolor. Ahí tenemos toda la información acerca de nuestras actividades, de las actividades a futuro, de las que ya hicimos, y estas charlas en algún punto van a estar. ¿Hay alguna pregunta? Pablo, hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Y estas charlas vamos a tratar de dejarlas grabadas y para que puedan ustedes poderlas ver de nuevo. Aquí, ¿quién pregunta por ahí? Sí, me preguntan a mí que no quedó claro en el uso de ondas de choque en pacientes en etapa aguda o en espasticidad. Lo que les mostré primero es un protocolo que se está queriendo establecer, digamos, en la posibilidad de utilizarlo en la lesión aguda. Todavía se están haciendo estudios para ver si esto es efectivo, porque hay en países que se cree que podría llegar a ser, digamos, a tener un protocolo diferencial, como por ejemplo el que existe en Austria, ¿sí? Sin embargo, digamos, lo que está probado y lo que se utiliza actualmente en consultorio y en diferentes lugares es, en paciente espástico, utilizarlo como un sustituto, o no sustituto del todo, esto lo puede decir mejor Dalia, sino como una alternativa, por ejemplo, a la toxina botulínica, en los casos en la que la espasticidad sea uno de los procesos dolorosos para el paciente. Aparte de esto, obviamente, el paciente, por ejemplo, con lesiones de hombro y demás, de dolor musculoesquelético, se puede utilizar la onda de choque con la dosificación que se utilizaría para trastornos similares a un paciente sin este tipo de alteración, ¿sí? Ahora hay una pregunta para Dalia. Dice, el uso de la toxina botulínica a nivel del dermatoma, ¿en qué dosis y solución se utiliza? El uso, por eso yo dije, el uso es subcutáneo, se diluye la ampolla de 100 en 2 mililitros de solución fisiológica, le trazás como un mapa que haga como una red de 0,5 centímetros cada cuadrado y le haces abones subcutáneos, como si estuvieras trabajando la hiperhidrosis, ¿sí? Son abones subcutáneos siguiendo el dermatoma doloroso, ¿sí? La dosis más o menos, si tengo que decirte, es 10 unidades, agarras una ampollita de 100, lo diluís y son 10 unidades en cada abón doloroso, preguntándole bien al paciente por dónde irradia el dolor, y por ahí le colocás el abón subcutáneo. A diferencia de la toxina botulínica en espasticidad, que vos colocás directamente intramuscular, ¿sí? Bien, creo que no hay... A ver. Bueno, sí, acá preguntan, ¿alguna experiencia en uso de neuromodulación para pacientes con lesionados medulares? Sí, tengo experiencia. Danos vos, Pablo. Claro. Justo me toca a mí. Le dije que me haga la pregunta. Ah, está bien, está bien. No. Bueno, sí, tenemos experiencia, han reducido el dolor neuropático y hay estudios nuevos que hablan en alguna, pero con un protocolo diferente de dónde se coloca el nivel, el electrodo, de mejoría motora. Esa mejoría motora todavía no hay un estudio randomizado doble ciego, o sea, donde los
los tratamientos que se dan en los lesionados medulares agudos es hacer la descompresiva digamos, del canal, colocar los electrodos y iniciar fisiatría de forma rápida, en fase aguda. Ahora, lo que no sabemos ciertamente es si el beneficio lo dio la cirugía, la fisiatría o la estimulación medular. Sí sabemos que en esta triada de cirugía convencional, o sea, descompresiva más instrumentación con estabilización de columna, colocación de electrodos y fisiatría, cuál de los tres es el que está dando resultados, pero sí sabemos que los pacientes, digamos, se reponen más rápido y en algunos casos llegan a tener, un N de pacientes muy chicos, llegan a mejorar de forma motora, no totalmente, pero con una mejoría más del 50%. Hay trabajos en México, trabajos en Canadá, algunos en Europa, pero no hay un N suficiente como para decir que la estimulación medular hoy por hoy es el gold standard para que el paciente se recupere de forma motora, sí para reducir de forma significativa el dolor neuropático. Bueno, yo creo que damos terminada la sesión, muy contentos de hemos tenido más de 85 a 90 personas mirándonos desde toda Latinoamérica. Como les repito, la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor no solo es para Argentina, sino para el resto de Latinoamérica, y estamos abiertos a siempre a ayudar y apoyar a las nuevos integrantes de la salud que quieran empezar a investigar y a meterse más en este tema tan interesante como es el dolor en pacientes crónicos y en agudos. Un saludo y gracias a Guadalupe Rosales. Un saludo y gracias a Dalia Reichman y un saludo a mi amigo Nico. Los otros dos también son amigas, pero Nico es como un hermano. Saludos aquí y nos estamos viendo muy cerca. Edu, gracias por los comentarios y el resto, aunque no los conozca, muchas gracias por permanecer en vivo durante una hora. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.